A ver, quiero... Ahí se ve mejor, por favor. Sí, doctora, ya está en pantalla completa. ¿Sí? Ya. Faltan algunos no puedo verlos, los veo a un lado, sino para esperarlos. ¿Sí? ¿Esperamos? Sí, doctora, Sí, serían unos cuantos ya, minutitos, por ya, favor. sí, esperamos. Sí, que sepa.
Hola, señores. ¿Podemos empezar? Sí. Sí, doctora, adelante. Sí. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Si escuchan algunos sonidos, estoy en el solario del hospital para conseguir mejor señal y no se me vaya. Y que si hay algunos sonidos es propio del ambiente en el que estoy. Hoy ya nos toca hablar sobre lesiones ocupativas hepáticas. Es un tema muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que en la mayoría de casos ustedes los van a encontrar como un simple hallazgo a través de la ecografía. ¿Cómo avanzo? Ahí Doctora, creo está. que ha pausado la presentación de los slides. No, no, acá le he dado clic. ¿Ya avanzó? Avanzó para acá. ¿Ven ustedes? No, Esto no lo he doctora, no. entendido. Ah, ¿cómo? Ay, perdón, ¿qué cosa he hecho? Alguien que me guíe, por favor, ¿qué tengo que hacer? A ver. Bueno, hace un momento pareció que se había pausado la presentación. Mm, ¿En dónde le di clic? ¿O dónde le doy clic? Ay, a ver. Puede volver a presentar. Ajá. Ya, a ver. Compartir acá. Ahora sí, señores, ¿se ve? Sí, doctora, ahora sí. Sí, sí, sí. Ya. Este es el contenido que vamos a desarrollar y como les decía, ay, quiero ponerlo en grande. Ya. Y como les decía, básicamente van a ser lesiones que en la mayoría de los casos ustedes lo van a encontrar como un hallazgo. Y el primer examen que generalmente se suele pedir en los consultorios por algún tipo de descarte es una ecografía. Y a través de esa ecografía, en la mayoría de veces, puede encontrar algún tipo de lesión que, de acuerdo a las características, ustedes van a poder plantear ciertos diagnósticos, ¿no? Hay cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Si es un paciente que ha bajado mucho de peso, lo más probable, si tienen una ecografía o una lesión, lo más probable es que estén pensando en que sea una metástasis por una probable lesión maligna. Si es un paciente, una señorita o una señora que toma anticonceptivos, puede ser un adenoma hepatocelular. Si es un paciente cuyo trabajo es viajar a países donde no es muy salubre, donde ellos viven puede haber acceso a medianos. Entonces hay ciertas características epidemiológicamente hablando que ustedes van a tener que tener en cuenta. Ahora, estos tipos de lesiones, básicamente para que ustedes lo puedan entender de manera sencilla, son sólidas, que pueden ser buenas o que pueden ser malas. Y después hay lesiones que son quísticas. Dentro de las lesiones benignas, sólidas, tenemos el hemangioma hepático, el adenoma hepatocelular y la hiperplasia nodular fecal, que son las más frecuentes que ustedes van a encontrar. Dentro de las malignas sólidas, el hepatocarcinoma a la cabeza, el colangiocarcinoma le sigue y las metástasis hepáticas, que ya vamos a ver de qué zonas procedentes pueden venir hacia el hígado. Y las lesiones quísticas fluidas o fluidas van a ser los quistes simples y lo que a mí me importa en esta clase que ustedes puedan llevarse los conocimientos bien sentados es sobre quiste hidatídico y exceso hepático que lo manejamos muy frecuente en la práctica clínica, en hospitalización, lo vemos también en consultorio, ¿no? Estas dos patologías es lo que ustedes siempre tienen que tener muy en cuenta y que recordar. Vamos a empezar por las benignas. El hemangioma, como le decía, básicamente es un hallazgo y todas estas lesiones que son benignas básicamente se van a operar cuando tengan síntomas, es decir, cuando o sangren o cuando crezcan más de 5 centímetros, cuando se pongan histéricos, cuando tengan algún síntoma, estos pacientes se van a operar los benignos. ¿Qué es un hemangioma? Básicamente una malformación vascular congénita, ¿no? El primer examen en el que ustedes lo visualizarán es una ecografía. Si ustedes quieren caracterizar mejor esta lesión, le pedirán una tomografía contrastada o en su defecto, si tiene resonador, pedirán una resonancia, ¿no? Una resonancia hepática. En qué pacientes se suele presentar más? Generalmente en mujeres entre 30 y 50 años.
¿no? Y ustedes están viendo acá cómo se ve la lesión de manera ecográfica, ¿no? Si pues, es hiperintensa, con un halo que lo revise de mayor intensidad. ¿Y cuándo lo solemos tratar? Cuando dan síntomas, cuando, como les estoy mencionando. Recuerden, todas estas lesiones benignas, cuando suelen dar síntomas, recién se suele dar un tratamiento que la mayoría de veces suele ser quirúrgico. La hiperplasia nodular focal, más frecuente también en mujeres entre 30 y 50 años, es básicamente una respuesta proliferativa a un vaso aberrante que puede existir dentro del parénquima hepático. La incidencia, miren, es muy baja, ¿no? La mayoría no suele crecer, la mayoría de las casos sí suele crecer. Y lo que encontramos en la ecografía, en la tomografía, en la resonancia, básicamente es esta imagen característica que les estoy señalando con el puntero, ¿no? Que tiene una cicatriz entre eso es característico de la hiperplasia nodular focal. ¿Cuándo va a cirugía? Cuando da síntomas, cuando empieza a hacer ictericia, cuando empieza a producir dolor, cuando crece más de 5 centímetros, en raras veces puede sangrar, sí. Entonces, si da síntomas, ustedes lo tienen que mandar interconsulta cirugía para probar el tratamiento quirúrgico. El adenoma hepatocelular. Acá lo característico que ustedes tienen que preguntar y como antecedentes, que son aquellos pacientes que toman algún tipo de hormonas anabolizantes, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que son obesos, que tienen algún tipo de síndrome metabólico. Y en estos pacientes que vienen por algún otro tipo de molestia, como les vuelvo a repetir, le pedimos primero la ecografía y encontramos esta lesión. Que en una ecografía nos pueden sugerir que pues impresiona una patología maligna, pero ya luego lo podemos caracterizar mejor a través de una tomografía y una resonancia, en la cual ustedes verán, pues, en la resonancia una imagen hipoecogénica que puede tener un centro o no discretamente hiperecogénico, ¿no? Cuando en la mayoría de los casos es difícil discriminar entre un adenoma hepatocelular y una neoplasia maligna. Entonces, en algunos casos va a ser sí, indispensable la biopsia. Cuando es difícil caracterizar en imágenes, lo más probable es que estos pacientes vayan a biopsia. Y si más aún dan síntomas, estos pacientes van a tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que ustedes también van a ver, pacientes que ingresan a la consulta y encuentran múltiples imágenes hipoecogénicas en el hígado, sumado a una baja de peso, probablemente ustedes piensen que están frente a unas imágenes que son metástasis de alguna otra, de otro tipo de lesión primaria. Entonces, ¿qué patologías, qué cáncer les gustan viajar hacia el hígado? Está el colon, está el recto, está el estómago, está el páncreas, el pulmón y la mama. Siempre buscar en esos sitios, ¿no? Y donde siempre lo encontramos primero es en gastro. Como está en gastro, lo primero que indicaremos es una endoscopia o una colonoscopia, dependiendo de los síntomas que presenta el paciente. ¿Y esto para qué? En pos de poder buscar la causa y dar un mejor tratamiento, ¿no? Ahora pasamos a las tumores sólidas malignas. A la cabeza es el hepatocarcinoma, siempre representado básicamente en los pacientes que son cirróticos, aquellos pacientes que hayan tenido un síndrome metabólico de mucho tiempo, aquellos que tomen alcohol por mucho tiempo o que tengan una hepatitis B crónica. Eso es característico para descartar en estos pacientes, ¿no? Siempre que encontramos un nódulo en un hígado cirrótico, lo más probable es que estemos frente a un hepatocarcinoma. Siempre hay que pensar en eso. Hay una variación poco frecuente que se ve en niños que se llama el de tipo fibrolamelar, en el cual ellos no suelen dar alfa-fetoproteína elevada, a diferencia de los pacientes que tienen hepatocarcinoma en pacientes cirróticos que suelen dar un alfa-fetoproteína elevada. ¿Cómo lo caracterizamos? El primer hallazgo, como les vuelvo a repetir, siempre va a ser en ecografía y tenemos que caracterizarlo mejor a través de una tomografía trifásica, ¿no? Para ver el realce, cómo es en fase arterial y luego cómo es el lavado en fase venosa. Eso es importante. Cómo nos informe el radiólogo a nosotros es bastante importante para poder sacar las características, si estamos frente a un hepatocarcinoma o no. Si aparte de esto no llega a completar dos imágenes para cumplir con el criterio de diagnóstico de hepatocarcinoma y estamos en duda,
puede ir este paciente también a biopsia hepática. La biopsia hepática la podemos solicitar o bien por radiología intervencionista o a través de econdoscopía, ¿no? Dependiendo de la logística, señores de su hospital. Siempre ustedes tienen que trabajar con la logística que tenga su hospital, con los exámenes auxiliares que tenga su hospital y si no van a tener que derivar. Otra tumoración maligna que podemos encontrar es el colangiocarcinoma. Es uno, después del hepatocarcinoma le sigue el colangiocarcinoma. Uno de los factores de riesgo para esta tumoración es que tenga colangitis esclerosante primaria, que tenga cirrosis, un paciente que haya tenido mucho tiempo litos que no se hayan desobstruido, que no los hayan podido sacar a través de cepro o de cirugía, o que sean también adquiridos, ¿no? Uno de los marcadores tumorales que más los acompañe es el CA19-9, el cual puede estar muy elevado y a través del cual el oncólogo va a hacer también seguimiento. La tomografía con contraste puede también llegar a caracterizarse muy parecido al hepatocarcinoma y en esos casos nosotros vamos a tener que sacar biopsia. Como les mencionaba en el hepatocarcinoma, la biopsia puede ser a través de radiología intervencionista, a través de endoscopía, y si no se cuenta con los dos, en algunas ocasiones puede ser a través de la paroscopía que nos apoyen los cirujanos. Pasamos ya a las benignas. Los quistes simples son hallazgos que se suelen encontrar muy frecuentes en las consultas. Las características es como ustedes están viendo, ¿no? Hipocogénicas de bordes completamente lisos, que en la vigilancia en el tiempo no suelen crecer, se suelen mantener en el mismo tiempo y con las mismas características. ¿Qué se hace con ellos? Simplemente se eliminan. Pasamos a los abscesos hepáticos. Hay muchos tipos de abscesos hepáticos, pueden ser bacterianos, pueden ser micóticos, pueden ser mixtos. Lo que nos atañen a la clase son los que más se suelen presentar, es el amebiano y el piógeno. El amebiano es producido por la entamoeba histolística y el piógeno puede ser producido por múltiples organismos, ¿no? Tenemos la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas y el protozoa. Estos abscesos hepáticos van a dar mayor sintomatología cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a hacer efecto de masa, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia y malestar. Y a mayor tamaño, mayor sintomatología. Recuerden eso, por favor. Empezamos con los exámenes serológicos. Siempre pedimos hemograma, un perfil hepático, incluso un grupo sanguíneo factor. Algunos pacientes va a ser necesario de repente, si es que hay algún tipo de tratamiento quirúrgico, previendo van a tener que pedir un grupo sanguíneo factor para la posibilidad de transfusiones. Hemos cultivos y lo primero que tenemos que descartar si estamos sospechando que son abscesos, si es por entamoeba histolítica y por lo tanto pediremos lo que son anticuerpos séricos. Si esto nos sale negativo, pensaremos que es un absceso de tipo piógeno y tenemos que entrar a buscar cuáles son las causas, qué es lo que lo ha producido y tenemos que caracterizar mejor a través de imágenes. ¿Me siguen escuchando? Digan sí, digan no, por favor. Sí, Claro. doctora. ¿Sí? A ver, ratito. Ya. Entonces lo caracterizamos mejor, lo vamos a caracterizar mejor con lo que tenemos. ¿Tenemos ecografía en el hospital? Sí. Si tenemos tomografía, sí, le pedimos con contraste. Si no tenemos tomografía y tenemos resonancia, pedimos resonancia. Si no tenemos ninguno, podemos incluso pedir econdoscopía, ¿no? Y el tratamiento va a ser de dos partes. El tratamiento viene a ser hacia la etiología. Si es amebiano o si es piógeno, tenemos que dar tratamiento médico y dependiendo de las características del tamaño, básicamente estos pacientes van a ir a tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, en el caso de absceso amebiano, como ustedes están viendo, generalmente damos lo bueno, bonito y barato que tiene todo hospital de tercer nivel, que es las nitroimidazol, ¿no? Lo que más se tiene es el metronidazol, se dará por un curso corto de 10 días. Si no tenemos, podemos darle cualquiera de los nitroimidazoles que ustedes están viendo en la pantalla o podemos dar iodoquinol o paramomicina.
¿Y cuándo tengo que decir yo que mi paciente tiene que ir a cirugía? Cuando el tamaño es más de 5 centímetros y cuando hay ruptura del absceso hacia cualquier cavidad peritoneal, perioral y periférica, obviamente por el riesgo que conlleva esto, ¿no? Y también cuando hay sospecha de alguna sobreinfección bacteriana, ¿no? Recuerden, son dos tipos de tratamiento, el médico y el quirúrgico. En el caso del absceso piógeno, el tratamiento antibiótico cambia, ¿no? Vamos a hacer cefalosporina de tercera generación, asociado a clindamicina o metronidazol, o también podemos dar penicilinas de amplio efecto con aminoglucósidos. El tratamiento quirúrgico básicamente es lo mismo. Cuando el tamaño pasa a los 5 centímetros, cuando tiene múltiples, cuando hay muchos abscesos, o que sean de difícil acceso, o que tengan cavidades dentro del absceso, se llaman lóculos, multiloculados. O hemos dado ya un tratamiento antibiótico y hemos decidido dar un tratamiento fuente con drenaje percutáneo y aún así no va bien, este paciente también tiene que ir a tratamiento quirúrgico. En el caso del quiste hidratídico general, también como les vengo diciendo, suele ser un hallazgo incidental, salvo que por el tamaño el paciente empieza a presentar síntomas, ¿no? El efecto de masa, que ustedes lo puedan palpar, que el paciente empiece a presentar ictericia, que empiece a presentar fiebre. Y entonces ustedes, de acuerdo a la epidemiología, lo que ustedes hayan investigado con respecto a su paciente, van a tener que ir descartando causas. Si ustedes están pensando que es un quiste hidratídico, tendrán que preguntar si cría animales, qué tipo de animales cría. Tiene que empezar a preguntar e investigar sobre su paciente. ¿Dónde le gusta estar más al quiste hidratídico? En hígado y en pulmón. En ambos sitios donde más le gusta estar a establecerse al quiste hidratídico y en cuanto al hígado, donde más le gusta estar es en el lóbulo hepático derecho. Ahora, para el quiste hidratídico, como les vengo diciendo, no solamente en la clínica, sino también investigar en su paciente. Vive en la sierra, es ganadero, no es ganadero, trabaja en un camal, tiene perro, no tiene perro, cuántos perros tiene, ¿no? Lo primero que ustedes le van a pedir es un hemograma, un perfil hepático, un grupo sanguíneo factor. Lo más probable es que muchos de estos pacientes llegan ya cuando los quites son grandes, lo más probable es que vayan a tratamiento quirúrgico. Inmunológico tiene que cumplir dos por lo menos, ¿no? El arco quinto, el ELISA o el Westerlo. Cualquiera de los que ustedes con lo que ustedes puedan trabajar. Y en imágenes, como les decía, primero la ecografía, tratar de caracterizar bien esa lesión. Y también pensando en que puede haber quiste hidratídico en pulmón, pedir una radiografía de tórax. Las complicaciones que más solemos ver es como ustedes están viendo, ¿no? Hacen fístulas en la vía biliar, hacia el espacio sufrénico, hacia peritoneo y hacia pulmón. ¿Qué vemos nosotros mayormente en gastroenterología? La fístula hacia la vía biliar. Entonces, obstruyen esas membranas hidratídicas la vía biliar y producen colangitis, ¿no? Ustedes saben que la colangitis tiene que ser tratada de manera inmediata porque es pus en la vía biliar, ¿no? Que de primera intención lo solucionamos a través de una CEP, una endoscopía compleja y posteriormente ya el paciente pasa, probablemente dependiendo del tamaño, va a ir a cirugía. Cuando hace una fístula hacia el espacio sufrénico, produce un absceso. Cuando va hacia peritoneo, eso sí, el más peligroso, el más riesgoso, porque produce anafilaxis y siempre peritoneal, ¿no? Y ahí el tratamiento para el paciente es mucho más difícil y más largo, ¿no? Y también igual como obstruyó la vía biliar, puede obstruir el bronco y puede producir fístulas broncopleurales y es la vómica que ustedes van a escuchar cuando roten por neumología, que es color achocolatado, ¿no? El tratamiento médico, obviamente, es a través de fármacos y también dependiendo de las características, va a ir a tratamiento quirúrgico. Lo que van a dar es albendazol en la dosis que ustedes están viendo, le van a dar 3 ciclos por 28 días y van a descansar 14 días, ¿no? Y eso se lo tienen que dar al paciente 45 días antes y 45 días después, pero siempre y cuando monitorizando a su paciente con un hemograma o perfil hepático. ¿Por qué? Porque este fármaco lo que suele hacer es leucopenia y puede producir transaminasemia.
Entonces, siempre tienen que monitorizar a su paciente antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Y si las transaminasas suben demasiado, más de 5 veces al valor normal, tienen que suspender el tratamiento. Cuando la cirugía, cuando estos quistes van más de 5 centímetros, como hemos visto cuando se complicó con una fístula biliar, cuando están infectados o cuando hagan efecto de masa a un órgano vecino, por ejemplo, el estómago, ¿no? Cuando ya no opero, cuando los quistes son múltiples, cuando ya están muertos o cuando están calcificados. Otra enfermedad benigna, que es la poliquistosis hepática o patorrenal, simplemente son múltiples quistes simples que tienen presencia porque tienen una presentación autosómica dominante. Ujú. Mm, sí, ¿no? Y pueden asociarlo ustedes tanto, verlo, perdón, en lo que es hígado y riñón. Otra lesión quística son los cistoadenomas, que suelen ser congénitos. Todos estos suelen estar asociados a la presencia de una rama aberrante del conducto biliar, ¿no? Que produce mucina. Mucina es algo espeso, amarillento. Es muy frecuente en mujeres y sí puede evolucionar hacia una forma maligna, sí, el cistoadenocarcinoma. Y como ustedes lo están viendo, suelen ser quistes grandes que presentan múltiples espacios, o sea, múltiples lóculos, ¿no? En algunos casos pueden verlo a través de la resonancia que se forma como si fuera un racimo de uvas, ¿no? Proyecciones papilares, que es lo que mencionan. ¿Cómo se suele caracterizar? De manera ideal a través de una tomografía. Si no tienen tomografía, tienen que ir a través de una colangioresonancia. Recuerden, señores, que las lesiones hepáticas generalmente van a ser hallazgos a través de una ecografía. No se olviden de eso, ¿no? Hay que pensar frente si estamos a un paciente cirrótico o no, y de acuerdo a eso, nuestra orientación diagnóstica va a ser predominar hacia un lado. Si es cirrótico, pensaremos que es hepatocarcinoma con cholangiocarcinoma a la cabeza. En los pacientes que no tengan ningún problema hepático, el abanico de lesiones va a ser mayor, ¿no? Siempre buscar el entorno epidemiológico, a qué se dedica, si tiene o no animales, si cría o no animales, orientándonos más a las patologías más frecuentes que pueden haber acá en Perú, como son los quistes hidatídicos, ¿no? Cuando ustedes sospechen de que hay malignidad, van a tener que caracterizar muy bien la lesión y para eso van a necesitar ayuda de la tomografía, de la resonancia y de un colega radiólogo que nos pueda identificar lo más cercano a lo que pueda hacer, ¿no? Y dependiendo de las características de estas lesiones es que se va a plantear o que sea un tratamiento quirúrgico curativo o que sea paliativo. Y este es un pequeño resumen de lo que hemos tratado en la clase. ¿Tienen alguna duda, señores? Por favor, díganme sí, díganme no. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya. Si no hay preguntas, señores, uno de los alumnos que está conmigo, ahí le voy a mandar la clase con él. ¿Sí? Vamos a llevar Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, cuídense, hasta luego, señores. Buena tarde.